que no nos conduzca al lago escondido, que no nos conduzca al lago escondido, porque no hubo un solo lago escondido, hubo muchos lagos escondidos que alguna vez nos vamos a enterar la cantidad de visitas que hubo de distintos actores judiciales, políticos y mediáticos al lago escondido, donde supuestamente se genera una omertá para incidir sobre el Estado argentino, sobre el gobierno argentino. Para eso yo voy a proponer la creación de una bicameral que investigue el lago escondido, que la política no mire para otro lado, es obligación nuestra. Gracias, señora presidenta. La verdad, escuchándolo al presidente de nuestro bloque, a Germán Martínez, cuando da comienzo a esta sesión y contando cómo empezó a transmitirse que había acuerdo para hacer una sesión en el día de hoy, y a partir de que salían quiénes eran los sectores políticos que iban a acordar con el Frente de Todos para que llevemos adelante esta sesión donde íbamos a crear universidades, decretar leyes de salud a beneficio de la población y muchas más, y la moratoria jubilatoria para nuestras mujeres, empezó a correrse el lobby mediático para estigmatizar a quienes iban a dar el acuerdo y no se lleve adelante esta sesión. Algo parecido pasó en la sesión pasada. El argumento que usaban era que usted había apelado y que si desestimaba la apelación que había hecho con motivo de las decisiones que había tomado el Poder Judicial sobre decisiones políticas que había tomado la Cámara de Diputados, de quienes eran los representantes de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura, usted resignificó la política y en esa apelación no permitió que el Poder Judicial tomara decisiones sobre la soberanía de la política. Si uno junta estas dos situaciones que pasaron, sin lugar a dudas, en la sesión fracasada pasada, donde ya varios han diagnosticado, y yo repudio todos los signos de violencia hacia usted, señora presidenta, con lo que ha pasado en esta sesión, todo tiene que ver con todo. Y a mí me pareció importante cuando la diputada Miriam Bregman habló sobre el lago escondido, porque quizás en esa síntesis del lago escondido es donde está el meollo de por qué no quieren que la política decida lo que tiene que decidir. En ese espacio mediático, judicial, político, apostaban a un diciembre convulsionado. Yo estaba buscando en mi celular recién las tapas y tapas que avisoraban un diciembre de mucha convulsión social porque el supuesto caos que había en la Argentina. Ayer fue 20 de diciembre, vimos el pueblo en las calles. Los helicópteros que volaron ayer son para que los jugadores de fútbol sobrevuelen y saluden al pueblo que estaba muy feliz y alegre por lo que había resultado, distinto de los helicópteros del 20 de diciembre del año 2001. Precisamente los que generaron aquel estado de sitio son los que hoy no quieren sesionar acá para que creamos universidades, para que demos moratoria jubilatoria. Pero yo quiero volver a la política y plantearle a esos diputados que en el acuerdo político está la solución para la sociedad argentina, que recuperemos la autonomía de la política, que no nos conduzca al lago escondido, que no nos conduzca al lago escondido, porque no hubo un solo lago escondido, hubo muchos lagos escondidos que alguna vez nos vamos a enterar la cantidad
de visitas que hubo de distintos actores judiciales, políticos y mediáticos al Lago Escondido, donde supuestamente se genera una omertá para incidir sobre el Estado argentino, sobre el gobierno argentino. Para eso yo voy a proponer la creación de una bicameral que investigue el Lago Escondido, que la política no mire para otro lado, es obligación nuestra, porque no me parece que hoy estemos subordinados tanto al poder mediático como al poder judicial. Hoy escuchaba al diputado Tailade que explicaba en nuestro bloque cómo habían jurado como consejero de la magistratura él y la diputada Vanessa Sile, haciendo una reserva para no convalidar esas decisiones de superintendencia que no corresponden de la Corte Suprema de Justicia para decidir sobre cuestiones soberanas de la política del Parlamento argentino. Entonces, uno ve con vergüenza, primero con alegría, que estamos acá, este día de diciembre, habiendo sucedido lo que sucedió ayer. No pasó ninguna de las convulsiones sociales, lejos de eso, y muy lejos de aquel 2001, donde usaban los helicópteros para otra cosa y las fuerzas de seguridad para las peores. Estamos acá, seguiremos estando, pero a su vez no puedo dejar pasar por alto que la corporación judicial, el partido judicial, ha tomado decisiones que nos indignan, que hacen que nosotros no podemos mirar para otro lado, que esa comisión bicameral de Lago Escondido que tenemos que instrumentar tiene que meterse de fondo, porque las sentencias que toman esos jueces, por lo pronto los que estaban en Lago Escondido, estaba Ercolini, que fue el que inventó la causa por la cual hicieron todo el show mediático para condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Por lo pronto estaban dos maíques, ¿no? Uno que desde la Cámara de Casación incidió en todo lo que pudo para perjudicar a los líderes políticos populares que representan en el Frente de Todos. El otro, Juan Bautista, el hijo, da vergüenza ver cómo padre e hijo dialogan de cuántos delitos hay que cometer por segundo para poder hacer una u otra situación. Ese antes era el subsecretario de Asuntos Penitenciarios. ¿Sabe lo que hacían? Filmaban en las cárceles, cablearon las cárceles para que conocer que hablaban los presos con sus familiares, los filmaron. Los filmaron a los familiares cuando los iban a visitar, los grabaron las comunicaciones telefónicas. Todo eso hizo quien es hoy el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, pero los pescamos infraganti. Entonces, sinceramente, cuando veo la conclusión de todo ese estado de degradación que significa Lago Escondido, entiendo la sentencia vergonzosa de estos días sobre Milagro Sala. Milagro Sala, quiero decirle, Presidenta, fue detenida por el delito de acampe, no existe ese delito, por haber acampado. Y fue tan vergonzoso cuando la detienen que Amnesty International, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas repudiaron la detención de Milagro Sala, al punto que Ernesto Sanz, que era quizás el dirigente radical más importante en ese momento, senador, dijo: es cierto que Milagro Sala estaba mal detenida, pero si no la detenían, Morales no podía gobernar. Eso fue, y yo soy de los que creen que quien está mal detenida está mal juzgada. A toda persona que se detuvo mal, no corresponde juzgarla, sino empezar de cero y anular todo lo que se hizo antes. No fue el caso de Milagro Sala, no fue el caso de muchos compañeros que fueron detenidos por anónimos y detenidos por delitos que no habían cometido.
Por lo tanto, yo creo que estos 7 años que lleva detenida Milagro Sala, por lo pronto, el delito de administración fraudulenta está recontra cumplido. Y para poderla mantener detenida de aquel día que la detuvieron ilegalmente por acampar, al día de hoy le tuvieron que meter asociación ilícita. Entonces, sinceramente, da vergüenza, da bochorno, y como militantes que somos del espacio político que valora la acción social llevada adelante por Milagro Sala en Jujuy, de viviendas, de esparcimiento, de piletas de natación, le pedimos al presidente de la Nación indulto ya. Se lo pedimos con todo el amor que le tenemos a Milagro Sala. Gracias, señora presidenta.